un condensador de 470 y una resistencia de 100K. Hemos agregado estos cables de conexión y este de acá. Además necesitamos un portapilas con dos pilas de 1,5 voltios. Y acá tenemos el circuito armado. Vamos a leer esto. Acá tenemos las puntas de prueba. Tenemos otra punta de prueba. El sensor de voltaje tiene dos puntas de prueba. Estas son las dos puntas de pruebas. Y tenemos que conectarlo al canal 1. Bien, acá tenemos conectado el analizador de datos a la ClassPad, este lápiz, y ya tenemos conectadas las puntas de prueba, que vendría a ser el sensor de voltaje, conectado al canal 1, y el analizador y la ClassPad están conectados entre sí. Bien, en nuestro circuito lo que tenemos que hacer es conectar la punta negra, que vendría a ser tierra, a la parte negativa. En este caso la parte negativa la podemos observar en el condensador porque tiene estos signos menos. Entonces la punta de prueba negativa la vamos a poner acá. Y la positiva del analizador, que vendría a ser esta patita, va a ir al lado positivo. Lo que quiero censar es el voltaje del condensador, entonces vamos a conectar aquí. Entonces tienen ustedes allí conectado el analizador a las dos patitas del condensador. Miren, vamos a hacer un acercamiento. Ahí está, conectadas las dos patitas del condensador. Muy bien. Tenemos una patita suelta para poder hacer la acción, ¿no? Encendemos la ClassPad. Bien, antes de comenzar el muestreo, vamos a empezar el muestreo de la carga de este condensador durante 1 minuto. Para esto todavía no vamos a conectar la línea de voltaje. Primero vamos a empezar el muestreo y luego la vamos a conectar. Como es línea negativa, vamos a conectarla acá en esta patita y empieza el muestreo. Miren la gráfica que se está generando. Pueden observar que en esta parte hay una parte constante, que es la carga inicial del condensador, que era muy baja, y ahora está, miren, empezando a cargar el condensador. La alimentación es de casi 3 voltios el condensador. Este es el circuito. Ahí está la sonda y miren el gráfico. Es un gráfico de voltaje versus tiempo en segundos. Ya va a llegar a los 60 segundos. Con un voltaje de 1.99 solamente. Muy bien. Podemos observar que al medir la carga final del condensador con un multímetro común y corriente, estamos viendo ahí una tensión de 2 voltios aproximadamente.
observemos el gráfico generado en la ClassPad. Es una gráfica de voltaje versus tiempo y estamos viendo una carga exponencial. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es pasar los datos de la ClassPad, del muestreo de la carga del condensador a la computadora. Bien, para conseguir esto lo que tenemos que hacer es primero guardar los datos del muestreo simplemente en la memoria. Acá usted va a colocar los datos y van a quedar guardados en la carpeta principal de la memoria. ¿Qué se tiene que hacer en la computadora? En la computadora lo que tenemos que hacer es primero activar la pantalla de intercambio de información. Como podemos ver, acá solamente se encuentra la computadora, aquí en esta parte. Entonces lo que tenemos que hacer es, en la ClassPad, que está aquí, después de haber guardado los archivos, que ya los guardé, tenemos que buscar en el menú. ¿Qué cosa es lo que vamos a buscar en el menú? En el menú lo que tenemos que encontrar es la pantalla de comunicación de datos. Entonces observen este icono, que es el que tenemos que presionar para que aparezca, miren, en la computadora ahora la ClassPad. Miren, acá está la ClassPad y aquí está la computadora. Entonces tenemos en esta ventana una forma de intercambiar archivos entre la computadora y la ClassPad. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es simplemente buscar el nombre de nuestro archivo. Como se encuentra en la carpeta main, los archivos son estos dos, los últimos, este y este archivo. Entonces los vamos a llevar al documento activo, datos 1, carpeta main. Entonces en esta carpeta main, en la carpeta main de los otros datos aquí, es donde vamos a colocar. Simplemente tenemos que arrastrar y soltar. Miren, ya está grabado 1. Hacemos lo mismo acá, arrastrar y soltar. Bien, y eso es todo. Ahora cerramos. Ahora la cerramos, perdón, acá. Muy bien, listo, quedó cerrado. Si queremos abrir entonces la lista, lo que tenemos que ir es a la función de estadística y hacer lo siguiente. Vamos a abrir lista. Tenemos que colocar acá el dato, los datos que hemos muestreado. Para esto necesitamos colocarle el nombre del archivo, y el nombre del archivo es, vamos a colocar acá en teclado, el nombre del archivo de uno de ellos es volt, así es, volt g, volt, a ver, falta una t, G1. A ver, veamos. Ahí está abierto. Ya, y el segundo tiene un nombre parecido. ¿Cuál es el nombre? También es parecido. Es volt, pero ahora es de datos G1. Y abrimos. Ahí están los datos. Muy bien, entonces si ya tenemos los datos, podemos cerrar el teclado
Y ahora lo que vamos a hacer es, con estos datos vamos a hacer un gráfico, pero antes tenemos que configurarlo. ¿Cómo vamos a hacer? Configuramos el tiempo acá y configuramos los valores del voltaje ahí. Ahora vamos a hacer un gráfico no de dispersión, sino vamos a hacer un gráfico de línea. Muy bien, configuramos, este es el gráfico estadístico 1, correcto, y simplemente mandamos a graficar. Ahí tienen el gráfico. Miren cuál es el proceso para poder trabajar en una hoja de cálculo en Excel. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a importar las variables. La variable de lista era volt, de esta manera, volt G, volt es volt D, BG1 era. Ya, y esto lo vamos a colocar en B1 y aceptamos. Miren, acá tienen ustedes los datos. Ahora, todos estos datos yo los puedo seleccionar. Ya tengo abierta una hoja de cálculo. Vamos a abrir un poco la vista. Ahí está. Vean, ahí tienen una hoja de cálculo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Seleccionamos aquí, Edit, copiar, lo ponemos en la primera celda, clic derecho y luego ponemos simplemente pegar. Y ahí tienen ustedes todos los datos del muestreo en una hoja de cálculo. Con esto pues pueden hacer lo que deseen, ¿no? Por ejemplo, no sé, ya estamos en Excel, podríamos hacer un gráfico, organizar los datos, aplicarle fórmulas, etcétera, lo que ustedes deseen. Acá tienen un gráfico de dispersión con los datos que hemos obtenido gracias al analizador de datos.